¿Qué es mejor? ¿Un live action o una obra animada? En este video te explicaré de los pros y contras de estos estilos audiovisuales para narrar historias. También compararemos brevemente algunas historias que cuentan con ambos formatos y unos terminaron siendo un gran éxito y otros un terrible fracaso, y las pocas que han sido valoradas de manera similar. Además de teorizar si serán un enorme acierto o un error las próximas adaptaciones al estilo live action. Soy Lev, sé muy bienvenido a un video más. Tenemos dos estilos visuales para mostrar historias que pueden ser adaptaciones de libros, cómics, etcétera, etcétera, o que pueden ser obras originales. Una que es el live action, que es acción en persona, básicamente, actores interpretando una historia, y la otra es la animación, la cual simplemente la imaginación es el límite. Y ambos estilos narran historias impresionantes y fantásticas, y ambas tienen pros y contras. ¿Cuál es mejor? Eso lo iremos desmenuzando poco a poco a lo largo de este video, y yo sé que te va a encantar, pues ambos estilos tienen ventajas y desventajas. La animación definitivamente tiene muchos pros. Entre los más destacables son la capacidad de crear mundos imaginarios sin límites. Lo abstracto puede ser vuelto realidad. Conceptos que no podrían ser entendidos fácilmente se pueden expresar a través del arte, de dibujos, de animaciones, de colores, de cambios de estilos de animación, 2D, 3D, que van variando a lo largo de la película y que realmente te sorprenden a cada momento de la historia. Además, tiene la ventaja de que quien interpreta la obra no va envejeciendo. La historia puede durar años y años, décadas, y no va a envejecer el actor, al menos físicamente. Y en el peor de los casos se podría cambiar al actor que le da la voz por alguien que lo haga de manera similar. Eso es uno de los pros más importantes. También se pueden contar historias complejas que quizás serían muy fuertes, que al ser interpretadas en la realidad quizás sería muy chocante, y se pueden contar estas historias profundas contándolo de una manera más sutil y quizás suavizándolas para ser más digeribles, comprensibles y aceptables, y se pueden crear obras geniales. Por ejemplo, hay una historia profunda de BoJack Horseman, que en realidad es bastante profunda la trama, habla de conceptos que son totalmente para adultos, alguien que tocó fondo y que sigue tocando fondo y trata de salir a flote, y te muestra lo que le pasaría a alguien de manera real, y la vida no es tan sencilla. También tenemos otras obras donde la tragedia expande cada día y no es fácil de asimilar a veces en una obra en carne y hueso. También tenemos otras que son explosiones de planetas, historias galácticas, que claro, ahora ya se pueden realizar de manera más sencilla, pero quizás la animación es una manera más accesible para contar esas historias. El live action también tiene pros muy importantes. El hecho de que sean carne y hueso, de que podamos ver las microexpresiones faciales, la sensación de inmersión, de cercanía, de que te puede pasar a ti, de que esta historia está pasando con actores reales, con personas reales, te da la sensación de mayor credibilidad. Tú ves a ese hombre llorando, tú ves a ese hombre sufriendo, tú ves la alegría de esa persona, tú ves la emoción, las explosiones son reales, los golpes, el daño, el sufrimiento, puedes incluso llegar a imaginar el olor, los gustos. Es una inmersión mucho más profunda, y por eso que a muchos fanáticos de obras de como anime, de dibujos animados, de cómic, le encantaría ver su obra representada de una manera realista. Por eso mucha gente son fanáticos de las películas de superhéroes llevadas a la gran pantalla, al cine, porque se siente más realista y más impactante, y el choque emocional de verdad es más profundo. Entre los contras más impactantes de la animación tenemos ese estigma de que la animación, los dibujos animados son solo para niños, por lo tanto no son capaces de contar historias profundas que llegan al alma, pero eso no es cierto. Pero lamentablemente mucha gente no está dispuesta a darle la oportunidad. Por eso, para que muchas historias sean tomadas en serio, es necesario llevarla a la acción real, a la carne y hueso, actores interpretando estas historias fantásticas. Por eso que muchos desean que sus obras amadas sean llevadas a carne y hueso para que sean valoradas y respetadas como merecen. También otro contra de la animación, que a veces cuesta conectarse emocionalmente porque son seres que no son humanos. Por más que sean las representaciones de seres humanos,
no ves su piel, no ves sus microexpresiones faciales. Es difícil crear esa conexión y esa expresión emocional que se puede crear sí o sí con un buen actor. Pero eso no implica que no puedas llevar a una conexión emocional utilizando los colores, utilizando la música, utilizando las acciones del personaje. Pues ya hemos visto en otras obras que muchas veces ni siquiera es necesario que se vea el rostro de una persona para que se vea esa conexión emocional con personajes con cascos, por ejemplo en el Mandaloriano. Pero es un contra muy fuerte y que muchos no están dispuestos a darle la oportunidad a la animación, y eso es lamentable. Los grandes contras de live action es la limitante de un buen casting y de un presupuesto acotado para interpretar mundos fantásticos, extraordinarios, y a veces ni siquiera tiene que ser un mundo fantástico extraordinario, tiene que ser la realidad, pero visto de una manera interesante y llamativa, entornos que no deberían ser tan fantásticos, pero no existen realmente en este mundo, por lo tanto deben ser adaptados. El presupuesto es un factor importante y el casting también es adecuado, pues el actor en realidad no encarna como corresponde al personaje de un libro, de un cómic o de una historia animada. No es lo que un fanático esperaría. Y estamos hablando más allá de lo visual, estamos hablando de lo que representa emocionalmente: esperanza, miedo, terror, odio y toda una gama de posibilidades emocionales que muchas veces en los libros, en los cómics y en la animación se dejan llevar para poder tocar a su público y que éste realmente se sienta emocionada y empática, o aterrorizada, o a gusto, o alejada, pero interesada en la historia. Entonces se debe tener mucho cuidado. Además, lamentablemente los actores, por supuesto que envejecerán, entonces no siempre podrán interpretar al mismo personaje, y a veces las personas terminan asociando al actor al personaje, y no es así, pues no siempre podrán encarnar al personaje en la edad correspondiente, y eso a veces choca, pero el personaje es más que el actor, y eso hay que entenderlo. Otro de los contras es que hay historias que pueden verse ridículas en la realidad si son adaptadas tal cual, entonces hay que adaptarlas de manera inteligente. Años atrás yo te diría que sería imposible adaptar Dragon Ball, pero ahora sí hay efectos especiales, hay presupuesto, hay compañía y hay una aceptación mayor a estas encarnaciones de historias fantásticas al gran cine, a la gran pantalla, como fue en el caso de los superhéroes en Marvel y en DC. Entonces, sí podríamos ver una interpretación de Dragon Ball, pero habría que tomarlo con pinzas, pues ya pasó que se hizo una pésima obra, pero fue en realidad por malas decisiones, un director, ejecutivos que no sabían lo que están adaptando y no respetaron el material original. Entonces ese es uno de los grandes peligros de live action. Cuando es una obra que ya está basada en un libro, cómics, animación, se debe respetar el material original, pues por algo tiene un fandom detrás que lo sigue, que lo apoya y que lo respalda. En general, la mayoría de las historias que contaban con una versión animada y que luego se transformaron en live action no han tenido muy buenos resultados. Tenemos el caso emblemático de Dragon Ball Evolution, que fue un desastre y que realmente fue uno de los motivos por los cuales Akira Toriyama quiso volver a animar su historia, porque no querían que se quedaran con esa sensación horrible que eso era su historia. También tenemos que Disney no ha generado muchas emociones positivas por las versiones live action de sus obras animadas clásicas, como pasó La Bella y la Bestia, que ni fu ni fa. Aladdin, a algunos les gustó, a otros no, está entre los más aceptables, pero no es mejor que la obra original. Mulan, que a mucha gente no le gustó, y sin duda la obra animada original es superior. Y ahora que quiere sacar nuevas versiones que quizás sí sean exitosas. También tenemos el caso de los superhéroes, Marvel, DC, que ellos sí han tenido algunas obras buenas y otras malas, y ahí donde la crítica, donde los fanáticos comienzan a pelear. En general, el universo cinematográfico de Marvel ha sido exitoso y ha tenido obras que le han encantado a la gente, pero también ha tenido otras que en realidad han dejado bastante que desear. Pasó lo mismo con el universo extendido de DC. Tuvo obras que a la gente le gustaron, otras no, y en general hay mucho conflicto, y ahora pretenden volver a rearmarlo, y la verdad nadie entiende muy bien cómo va a ser, porque James Gunn ha hecho tantos cambios de cómo se va a interpretar esto hasta que veamos la primera película de Superman. Y los próximos estrenos que vienen al live action, que vienen de versiones animadas, algunas les tenemos más fe que otras, como es el caso de Cómo entrenar a tu dragón, que es el mismo director, pues él confiaba solo en él para hacer una interpretación adecuada de las películas que él dirigió anteriormente. Pues en sí estas películas están basadas en unos libros
que en realidad no fueron tan bien adaptados, pero por lo que se dice, la versión animada fue superior. Por lo tanto, a lo que nosotros estamos acostumbrados es a estas películas animadas. También tenemos el caso que viene con Lilo y Stitch, que vendrá en el futuro, con Moana, también en carne y hueso, que tendremos a La Roca interpretando al mismo personaje al que le daba voz. De verdad, creo que la mayoría de esas obras les puede ir bastante bien si el material es adaptado fielmente o se respeta por lo menos. A diferencia del caso de Blancanieves, que ya se ve que va a ser un desastre, que va a ser una pérdida para Disney, y que La Sirenita también ocurrió que no se respetó mucho el material original y que generó críticas mixtas y en general a mucha gente no le gustó. En general, lo que la gente espera cuando se ve una versión de carne y hueso es que se respete la obra clásica o que se le rinda un tributo, pero que sea digno para los fans, que no se le falte el respeto. Se entiende que no puede ser tal cual, pues son distintos estilos narrativos y hay libertades que se pueden dar mejor en uno que en otro, y si viéramos exactamente lo mismo, quizás no tendría mucho sentido, porque podemos siempre volver a la obra clásica. Pero esperemos que estas nuevas adaptaciones que vienen no le falten al respeto ni a la obra clásica ni a los fans, y que sea algo interesante, que puedan seguir sacando secuelas, porque a la gente le encanta ver las secuelas de sus obras amadas, y ambos estilos narrativos audiovisuales son excelentes maneras de contar historias, y ambos tienen sus pros y sus contras. ¿Cuál te gusta más? Es tu decisión. Por favor, escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, puedes disfrutar de otros tipos de contenido que ya tengo en el canal, donde hablo de anime, de series de televisión y películas, y mucho más. Nos vemos.